Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Cordiales saludos a todos. El día de hoy, 4 de junio, vamos a continuar con nuestra preparación. No, antes de nada, las disculpas del caso. Unos minutitos después de lo programado estamos dando inicio, es por ciertas situaciones. Ya en sala tenemos la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Zenaida Tinoco, para quien vamos a pedirles a cada uno de ustedes fuertes palmas virtuales. Profesora Zenaida, muy buenas noches. Darle la más cordial bienvenida y voy a dejar el espacio para que usted pueda iniciar con nuestra programación. Adelante, por favor. Bien, profesor Reimer, muchas gracias. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos ustedes, colegas. Bienvenidos a esta sesión. A ver, sí, estamos 29 maestros. Muy buenas noches, Vilma. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra preparación para el ascenso, que ya pues está cerquita ya, ¿no? Octubre, y el tiempo se pasa volando, y bueno, ya tenemos que estar con mayor preparación, dominio del contenido, conocimiento disciplinar, pedagógico, etcétera. Marina, muy buenas noches a todos. S- Celia, Felicia, muy buenas noches, maestros. Nica, muy bien, buenas noches a todos. Ya, voy a compartir pantalla. Disculpad, estamos un poquito resfriados, pero ahí vamos a desarrollar nuestra sesión programada para el día de hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya, ahora sí, a ver, vamos a ver. Bien, colegas, vamos a continuar con el área de personal social. Ya habíamos visto el área de ciencia y tecnología, las dos sesiones, y luego vamos a hacer un intercalado para no también cansarnos mucho. Entonces, hoy día vamos a desarrollar el área de personal social y vamos a trabajar la competencia construye interpretaciones históricas, ¿ya? Construye interpretaciones históricas. Siempre es bueno recordar, mirar los enfoques, los dos enfoques del área, enfoque del desarrollo personal, ¿no? Que tiene que ver con construir su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y luego el enfoque de la ciudadanía activa, con esta competencia que vamos a trabajar hoy día, también con el tema del medio ambiente y los recursos económicos. Es importante ver cómo se visibilizan estas, estos enfoques en el desarrollo de las competencias y capacidades, ¿no? Y en las actuaciones de los estudiantes. Bien, ahí está la competencia 3. Construye interpretaciones históricas. A ver, si bien es cierto, es una competencia complejo y tenemos que entender y comprender muy bien de qué trata cada una de sus capacidades. Entonces, cuando hablamos de una ciudadanía activa, se sustenta cuando el estudiante va a optar, va a tomar una posición crítica sobre hechos y procesos históricos. Tiene que cuestionar el estudiante, ¿no? A ver, si la conquista, ¿qué fue la conquista del Perú? ¿No? De repente fue una masacre. ¿Qué hubo detrás de esta conquista, ¿no? Por los españoles. ¿Qué opinión tuvieron los cronistas indígenas o peruanos al respecto?
qué opinión o interpretación dieron los cronistas españoles. Entonces, tenemos que, en este caso, nuestros estudiantes tienen que optar esa posición crítica, desarrollar su pensamiento crítico frente a los diversos hechos y procesos históricos que se han dado a lo largo de nuestra historia. ¿Y para qué? Para comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, ¿no? Vamos con la primera capacidad acá, ¿no? Dice, articulando el uso de diferentes fuentes. ¿Cómo yo puedo tomar una posición crítica? ¿Cómo yo puedo cuestionar sobre un proceso, un hecho histórico, cuando voy a utilizar no uno solo, sino diferentes fuentes, ¿no? Primarias, secundarias, y de ahí se desprenden varios tipos de fuentes, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces, y eso nos permite, miren, ¿no? Nosotros primero utilizamos esas fuentes, vamos a hacer un proceso, no solamente que yo voy y puedo observar una casona, de repente un huaco, etcétera, ¿no? Sino que yo tengo que usar diferentes fuentes y para eso yo, por ejemplo, tengo que identificar, tengo que describir, también presentar hipótesis, revisar otras fuentes y contrastar esas hipótesis que yo he planteado, ¿no? También nos estamos ayudando con el área de ciencia y tecnología. Si bien es cierto, en el área hemos visto, ¿no? El planteamiento de hipótesis, la revisión o consulta de diferentes fuentes confiables, igualmente la hacemos acá. Ustedes saben que actualmente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el celular, entro y busco información, ¿no? Entonces, ustedes saben que tenemos demasiada o abundante información y no todo es cierto, ¿no? Cuando está en las redes sociales. Entonces, yo tengo que, acudir a otras fuentes más confiables para yo poder tener mayor información o contrastar también ciertas hipótesis que se han planteado, en este caso, en torno a cuestionamientos de los diferentes hechos y procesos históricos que se han dado. Entonces, cuando nosotros analizamos estos procesos, hechos, haciendo uso de diferentes fuentes, y movilizando varios procesos que les dije, ¿no? Identificando, describiendo, planteando hipótesis, revisando fuentes, contrastamos hipótesis. De repente, para otro tipo de fuente podemos utilizar el análisis, reconocemos, analizamos, y luego contrastamos, lo ubicamos en el contexto, identificamos la perspectiva del autor frente a un hecho o proceso histórico, cómo lo interpreta. Entonces, es un proceso bien complejo cuando nosotros movilizamos esta primera capacidad, que es el uso de diferentes fuentes. Luego tenemos la comprensión de los cambios temporales. Está de acá, la comprensión de los cambios temporales, que vendría a ser la segunda capacidad, ¿no? Comprende el tiempo histórico. Entonces vamos a trabajar ahí con el tema de este, el tiempo cronológico. Vamos a ver cómo se da un proceso histórico, un hecho histórico, qué diferencias hay, ¿no? Las famosas secuencialidades, cambios y permanencias, simultaneidades, ¿no? Todo eso desarrollamos con nuestros estudiantes también. Y luego la explicación de las múltiples causas y consecuencias. Esta es la tercera capacidad. Cuando el estudiante, wow, ¿qué pasó? Ah, ahí está. Cuando el estudiante ya puede elaborar explicaciones sobre los procesos históricos que han acontecido en nuestra historia. Si el estudiante no revisa diferentes fuentes, no comprende, no se ubica en el tiempo, no diferencia esos cambios, esas permanencias,
las simultaneidades que se han dado en diferentes procesos históricos, va a ser difícil que pueda explicar, ¿no? Ya es una habilidad más compleja, o podemos decir, de orden superior, que pueda elaborar sus propias explicaciones frente a diferentes hechos históricos o procesos históricos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la Primera Guerra Mundial, el estudiante tendrá que identificar sus causas, por qué se dieron, ¿no? Y no solo una causa, sino diferentes causas ante ese proceso histórico. Y así, entonces, y las consecuencias también que genera. Cada proceso histórico o un hecho histórico siempre ha tenido causas, múltiples causas y consecuencias significativas. Entonces, para llegar a desarrollar esta capacidad, por ejemplo, se tiene que transitar por las primeras y bueno, se hace una combinación de todo esto para lograr la competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Qué más nos dice por acá? Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y como un pasado, pero que a la vez está construyendo su futuro. Muy bien, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Una línea de tiempo y cómo las épocas de la historia, ¿no? Desde la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, hasta la edad contemporánea, ¿no? Cómo se han ido dando. Seguramente dentro de esta línea de tiempo también encontramos, ¿no? Cambios, encontramos algunas permanencias y también simultaneidades. Entonces, miren, ¿no? Como nosotros vamos viendo que a lo largo de nuestra historia se han dado hechos y se han dado procesos históricos muy importantes. Que si nosotros hablamos de una ciudadanía activa, que es el segundo enfoque, tenemos que cuestionar, tenemos que tomar una posición crítica frente a lo que nos dice la historia. No solo es saber fechas o qué pasó en la prehistoria, en la edad antigua, en la edad media, de repente la muerte sobre el Inca Atahualpa, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Qué tanto nos benefició o nos hizo daño? Si fue de repente, cuando hablamos de la conquista del Perú, si fue muy violento, hubo muchas muertes, explotación, qué intereses estaban detrás de todo ese proceso histórico, ¿no? Entonces, no solo es saber qué sucedió, qué hubo, cómo pasó en tal año y termina ahí. Lo más importante es asumir esa posición crítica frente a todo lo que nosotros conocemos como historia y también tener una argumentación, ¿no? Para poder explicar por qué sucedió, cuáles fueron los motivos que hicieron que suceda la conquista del Perú, por ejemplo, por qué se dio la independencia del Perú y qué consecuencias nos han traído, digamos, en el aspecto político, social, cultural, religioso, económico, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias. Muy bien. Acá también tenemos el esquema de la competencia construye interpretaciones históricas. A ver, un momento. Eh, la primera capacidad interpreta críticamente fuentes diversas, donde reconoce la diversidad de fuentes el estudiante, ¿no? Y también su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? No es lo mismo, pero es importante que podamos diferenciar para también ubicarnos, ¿no? Frente a todos los sucesos que hemos tenido a lo largo, de repente a largo tiempo, a largo plazo, a medio tiempo, otros inclusive de muy cortita duración, y tenemos que ir diferenciando. Eh, Comprende el tiempo histórico, para eso nos ubicamos a la noción o nociones relativas al tiempo, como dice acá, ¿no? Nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales,
y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. ¿No? A veces hablamos de periodos, hablamos de las épocas, por ejemplo, acá, ¿no? Son periodos, ¿no? Prehistoria, la Edad Media, perdón, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, etcétera. Entonces son periodos. También tenemos el elabora explicaciones sobre procesos históricos. Por ejemplo, acá el estudiante, ¿no? Tiene que jerarquizar, no solo es conocer las causas de un proceso histórico, ¿no? Sino jerarquizar, ¿no? Un orden, digamos, de importancia, ¿no? ¿Cuál fue la causa más importante que motivó, ¿no? Para que suceda tal o cual este proceso histórico? Tiene que ordenar. Y eso a veces no es muy sencillo identificar las causas y luego poder jerarquizarlas, relacionando las motivaciones de sus protagonistas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Son su cosmovisión y la época en la que vivieron. No podemos comparar, cuando nosotros buscamos las causas de los procesos históricos, por ejemplo, digo, ¿no? De la conquista del Perú, que es un proceso histórico, me tengo que situar, ¿no? En ese momento, tengo que revisar diferentes fuentes, pero que responden a ese contexto, ¿no? No tanto verlo desde ahora, de la realidad actual, ¿no? Sino desde ese momento que aconteció, cómo sucedió y comprender esas causas que ocasionaron, que generaron esa, ese evento, varios eventos, ¿no? Que se dieron en ese proceso histórico. Muy bien, entonces, como ustedes están comprendiendo, no es, no es muy sencillo abordar esta competencia y a veces cuando vemos nuestros docentes eh, ya tienen el calificativo, por ejemplo, de A, ¿no? Cuando revisamos a veces el registro y sorprende, ¿no? Constituye personas históricas ya tiene A. Y yo digo, o sea, el estudiante ya interpreta críticamente, o sea, toma una posición o postura crítica, y ya comprende el tiempo histórico, él sabe muy bien qué es la simultaneidad, la permanencia, los cambios, ¿no? La secuencialidad cuando trabajamos líneas de tiempo. Ya elabora explicaciones, o sea, ya puede identificar las causas que originaron de repente la muerte, ¿no? De Villa Atahualpa, no sé, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Francesa, tantos procesos históricos que se han dado. Entonces, sí, imagínense, es complejo, que esto se va a dar a lo largo de toda la duración de la educación básica regular. Entonces hay que conocer, hay que comprender, siempre digo eso, para que nosotros podamos hacer que nuestros estudiantes también, de acuerdo a los niveles de desarrollo de las competencias y las actuaciones que nos piden en los estándares, ellos puedan ir apropiándose de esta competencia. Es muy importante ver los estándares, ¿no? Porque de repente yo les estoy hablando, elabora explicaciones, sí ya lo podemos trabajar en el sexto grado, quinto, sexto grado, ¿no? Pero los niños más pequeños todavía no lo pueden hacer. Entonces es muy importante tener claro los estándares y eso nos va a ayudar a ver qué actuaciones deben desarrollar por cada capacidad. Bien, entonces acá, un momentito, colegas. Ya, muy bien. Entonces acá también tenemos un esquema que nos puede ayudar a comprender mucho más, darnos más claridad al respecto de la competencia, construye interpretaciones históricas. Interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Ya lo hemos explicado, reconoce, describe, miren, todos los procesos que tiene que
transitar el estudiante. No es que agarra un texto, agarra una, vamos a decir, de repente por ahí un huaco, ¿no? Y simplemente lo ve y empieza a describir, ¿no? Describe e interpreta la información que la fuente le transmite. Comprende la perspectiva detrás de esa fuente, ¿no? Reconoce la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un tema histórico. Cuando desarrolla la segunda capacidad, que es comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, reconoce y emplea convenciones temporales. Comprende la sucesión, la secuencialidad y la simultaneidad. Comprende la duración y ritmo de la historia. Comprende cambios y permanencias a lo largo de la historia. Y cuando elabora explicaciones históricas, reconociendo la relevancia de determinados procesos, ¿qué tiene que hacer? Identifica múltiples causas y consecuencias. Construye explicaciones históricas a problemas históricos a partir de evidencias. Reconoce la relevancia histórica y se reconoce como sujeto histórico. Comprende la perspectiva de los protagonistas. Emplea vocabulario histórico. Entonces, hay muchas habilidades que desarrollan cada una de estas capacidades. Por eso les decía, y se requiere mucho tiempo para que el estudiante pueda ir desarrollando según los niveles, ¿no? Los niveles de desarrollo de cada competencia. No es muy sencillo como ustedes estamos observando, estamos viendo en las láminas, que el estudiante en el primer bimestre, por ejemplo, ya tenga pues, un calificativo de A. Significa que ya está logrando, ya comprende, ya explica, ¿no? Hace uso de diferentes fuentes y toma una postura crítica frente a ellas, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a observar lo que estábamos hablando cuando hablamos de interpreta críticamente fuentes diversas. Dice, es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto, en la época que sucedió. Yo no puedo observar este huaco y comparar o decir, a ver, desde ahora, ¿no? Enfocarme desde la actualidad y yo poder interpretar desde ahora. No, yo tengo que situarme en el tiempo, en el momento que se dio, ¿no? En qué, o sea, un hecho histórico, en ese tiempo, en ese contexto, en qué año, en qué lugar. Yo tengo que tomar en cuenta todos esos criterios para yo poder interpretar esa información que tiene, por ejemplo, este huaco. Supone ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes, no uno solo, sino varios. Fuentes históricos. Vamos a ver por su origen. Por su origen tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias. Dentro de esto vamos a encontrar las escritas, que también son fuentes primarias, y también fuentes secundarias. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Todo documento escrito por el hombre antiguo. Es una fuente primaria, donde no ha habido interpretación, como el caso ya de un texto, de un periódico, de una revista, donde ya pues ha habido una interpretación del autor. En este caso vemos que hay un documento, de repente una carta, por ejemplo, un testimonio que se dio en ese momento, ¿no? Y donde el estudiante tiene que extraer esa información, tiene que interpretar esa información. También vamos a encontrar, por ejemplo, vamos con las primarias, las iconográficas, ¿no? Que también es considerado una fuente primaria. Vemos las casonas virreinales,
De repente vemos los artes rupestres, ¿no? Los huacos, un armamento, son de primera mano, ¿no? Es la información que nos van a dar porque son fuentes que están ahí, que son de origen primario, ¿no? Que todavía no han sido transcritos, no han sido interpretados por otras personas, sino tal y cual están ahí y es la que nosotros tenemos que eh, extraer esa información, interpretar esa información, obviamente transitando por varios pasos que les digo, ¿no? Reconociendo, describiendo, pues también daré mis hipótesis, porque yo veo acá de repente que tienen forma de animales, pero están con armas, ¿no? Personas, pero ¿qué están haciendo? Entonces yo empiezo a dar mi hipótesis, pero no solamente me quedo con esta fuente iconográfica, tendría que recurrir a otros textos, pueden ser textos de origen secundaria, para yo poder complementar, para poder contrastar esa información. Si es que estoy haciendo uso de la fuente iconográfica, me da una información y yo debo contrastar o debo complementar con otras fuentes, ¿no? Por acá nos dice recurrir a múltiples fuentes. También tenemos estadística y gráfico, fuente primaria. ¿Han visto? El TIPU, ¿no? Por ejemplo, es una fuente primaria. Y ya haciendo una comparación, por ejemplo, ahora utilizamos lo que es las barras estadísticas, ¿no? Hacemos ese procesamiento utilizando digamos, de la estadística, que ya es una interpretación, ya no es una fuente de origen primario. Luego también tenemos de origen material, ya fuentes primarias de origen material. Esto es estadística y gráfico, iconográfico. También tenemos de fuente material, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Las pirámides, podemos encontrar acá en Perú lo que es Machu Picchu, etcétera, ¿no? Entonces, también nos van a dar información, tenemos que interpretar esa información y poder recurrir a otras fuentes también para complementar o contrastar. A ver, un momentito. Entonces, a ver, ¿qué más por acá tenemos? En las fuentes orales, ¿no? Las fuentes orales que también son consideradas primarias, encontramos las entrevistas, los testimonios, ¿no? Que en ese momento, no ahora, se pudo recoger, ¿no? Se pudo obtener. ¿Qué más? En las fuentes escritas, pero que son secundarias, están considerados también por ejemplo, lo que son los mapas, ¿no? Porque ya el hombre lo ha hecho, digamos, para ubicar ciertos lugares, ya prácticamente como que el hombre lo ha creado, ¿no? Entonces ya no es una fuente que ahí se encontró, como decir, un arma, por ejemplo, una herramienta, tú lo encuentras y te da información. En este caso ya ha sido investigado, ha sido interpretado y el hombre puede ya o llega a elaborar, ¿no? Para que también nos pueda dar información sobre un hecho, un acontecimiento. ¿Qué más? Como fuente secundaria también tenemos la cartografía. A ver, por acá lo voy a agrandar, porque no estoy viendo. Ahí está. Fuente primaria dice conjunto de mapas que el hombre también de la época elaboró. Estos mapas son siempre y cuando, ustedes han visto, ¿no? Cuando, por ejemplo, utilizaban, creo, los piratas, ¿no? Tenían ahí su mapa donde les guía, les direcciona a dónde van. Esos mapas que encontraban ahí, digamos, en su origen inicial. Hay otros mapas, como el que están viendo acá, que también se consideran de fuente secundaria. Dice, aquella imagen antigua, pero investigada, ¿no? Por el hombre y plasmada en un libro. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso acá la imagen nos ayuda mucho, ¿no? Como este mapita, ¿no? Algo viejo, que todavía no ha sido muy ilustrado.
pero acá sí se ve mucho más elaborado, ¿no? Porque ya pasó por un proceso de investigación y el hombre lo ha tenido que plasmar en un libro, ¿ya? Por eso es fuente secundaria. Y también tenemos mucho más acá. Entonces, esto también lo podemos ir revisando. Por ejemplo, vamos a ver. Según su origen, hemos visto primarias o también conocidas como directas, secundarias o indirectas. Entre las primarias tenemos los testimonios contemporáneos a los hechos que tienen una vinculación directa, ¿no? Con ellos. Crónicas, las cartas, fotografías, documentación oficial, prensa, etcétera. Desde las secundarias, testimonios escritos que tratan sobre los hechos, ¿no? Historiografía, tesis de grado, literatura, etcétera. También según su soporte, pueden ser escritas, pueden ser materiales, iconográficas, audiovisuales, orales, estadísticas. Dentro de las escritas, dice, pueden ser manuscritos o impresos, ¿no? Como leyes, bandos, memorias ministeriales, crónicas. Las biografías también están consideradas como fuentes secundarias. Registros parroquiales, cartas, diarios privados, prensa, textos literarios, etcétera. Los materiales, mobiliario, construcciones, indumentaria, ¿no? La vestimenta, objetos personales, de repente encontramos joyas de nuestros antepasados, herramientas, las monedas también, armas, objetos decorativos, utensilios, instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, entonces según su soporte, ¿no? Materiales que también son fuentes primarias. Iconográficas, pinturas, grabados, ilustraciones, carteles, fotografías, planos, caricaturas, etc. Audiovisuales, películas, documentales, también tenemos programas de radio, canciones, grabaciones, etcétera. Orales, entrevistas, discursos, relatos de vida, mitos, leyendas, etcétera. Estadísticas, censos, contabilidad, tablas o gráficos con información cuantitativa sobre aspectos económicos, demográficos, climáticos, etcétera. Ya, entonces esto ya lo podemos repasar, darnos un poquito de tiempo para ir profundizando en los diferentes tipos de fuentes. ¿Ya? Entonces acá vemos fuentes primarias y fuentes secundarias que hemos hablado. Y cuando el estudiante va a desarrollar esta capacidad de interpreta críticamente, ¿no? Fuentes diversas, esto es sobre todo para los textos, ¿ya? Cuando utilizamos los textos, ¿qué procesos tiene que desarrollar? Y esto lo tiene que tener, si es posible, memorizado, porque en las casuísticas que presenta el Minedu no te va a poner todos estos procesos. Te puede poner tres, te puede poner dos, ¿no? De repente hasta uno, y tú tienes que ver si están presentes estas habilidades, tienes que identificar pues que esa es la respuesta, ¿ya? Si está reconoce, analiza, de repente llega hasta contrasta, entonces vamos a saber que está haciendo el análisis o está interpretando, por ejemplo, los textos, ¿ya? Y para eso se tiene que utilizar todos estos procesos. Por ejemplo, dice, ¿no? Reconoce. Cuando el estudiante reconoce, tiene que leer, tiene que identificar, tiene que clasificar y revisar las fuentes. Analiza. ¿De qué tratan las fuentes? ¿No? Explica. También va a contrastar. Semejanzas en la información. Dirá, pues, esto se parece, esta fuente tiene parecida información al otro, ¿no? También acá no me decía esto, pero acá me está complementando esa información. Si es un texto, esto hemos dicho para los textos, ¿ya? Esto hay que saberlo, hay que anotarlo, hay que memorizarlo si es posible. Y también diré, mira, el texto A dice esto, pero en el texto B me dice otra información, las diferencias.
Ubicar en el contexto, ¿no? Saber qué representa en el contexto la fiabilidad, cuándo pasó, ¿no? En qué época sucedió. Luego tenemos la perspectiva del autor, saber por qué el autor está en contra o saber por qué ese autor está a favor. Por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Era un cronista indígena. Obviamente que él en sus crónicas tenía que salir a favor, o perdón, en contra de la conquista, ¿no? Ya que hubo muchos eventos o hechos históricos que se dieron prácticamente como una masacre, ¿no? Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, comparamos, y acá está, ¿no? Cuando vamos a buscar semejanzas, diferencias, yo puedo decir que el otro cronista que de repente es español, pues obviamente va a estar de acuerdo. Y eso tiene que identificar el estudiante, ¿no? Su punto de vista del autor, saber por qué dice esto, pero por qué está a favor y por qué está en contra el otro autor. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos, no todas siempre van a estar en las casuísticas, pero sí, como les digo, tres, dos, hasta uno pueden aparecer y nos vamos a dar cuenta que esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Esto es para los textos, como les decía. Esto lo vamos a usar para la fuente iconográfica, los huaquitos, las pinturas iconográficas. Estas son fuentes primarias también, ¿no? Icono, iconográficas. Igual, esto también tenemos que saberlo, ¿ya? Para poder identificar las casuísticas, qué procesos me están indicando para hacer una interpretación, en este caso de las fuentes iconográficas. Entonces, vamos con ¿qué acciones hace el estudiante? Identifica. Preguntas que le van a ayudar. ¿Qué es? Ejemplo, dice, se trata de una pintura rupestre de los hombres primitivos en Macusanipu, ¿no? Está describiendo, pero identifica, ¿no? Identifica. ¿Qué es? Ah, es una pintura rupestre de los hombres primitivos, ya que en Macusani. Describe. ¿Cómo es? Es una pintura rupestre donde se observa seres humanos con armas y alpacas y vicuñas, respectivamente, un acto de cacería, ¿no? Miren, está describiendo lo que está observando, está describiendo. También presenta sus hipótesis. ¿A qué se puede referir? Dice, ¿no? Porque son hombres primitivos que en las cuevas de los cerros dibujaban para representar sus actividades económicas de su vida cotidiana. De repente está hipotetizando, ¿no? Frente a lo que está observando. Revisión de otras fuentes. ¿Dónde puedo conseguir o encontrar información para verificar mis hipótesis sobre la fuente observada? Se puede también revisar otras fuentes como el texto de Ciencias Sociales en la página 35. Tiene un anexo de las actividades del hombre primitivo sobre la caza de animales. ¿Ya? Entonces acá acude, ¿no? a otra fuente confiable para que pueda contrastar su hipótesis. eh, Llegamos acá, ¿no? Contrastar hipótesis. Dice, las demás fuentes, ¿cómo se relacionan o explican con las imágenes observadas? Las demás fuentes, ¿cómo se relacionan o explican con las imágenes observadas? ¿Confirma o no mi hipótesis? ¿No? Llega el momento de la eh, validación o rechazo de lo que estaba diciendo acá en el paso 3. Ah, era así, pues, ¿no? Lo que si eran primitivos, que pues ellos se representaban en las cuevas de los cerros y representaban sus actividades como, era así, ¿no? Porque ya lo ha buscado o ha encontrado esa información en otras fuentes, que pueden ser los textos también, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener bien en claro todos estos procesos, les vuelvo a decir, vamos a encontrar, y ahora en las casuísticas vamos a ver, ¿ya? Cómo estos procesos, estas acciones se van visibilizando y Minedu pues nos pone para nosotros y poder identificar en qué capacidad nos encontramos. Si estamos hablando de las fuentes iconográficas, de los textos, estamos en la primera capacidad.
No podemos usar, por ejemplo, acá lo que es la segunda capacidad que tiene que ver con la comprensión del tiempo histórico, ¿no? Por eso tenemos que saber qué se trabaja en comprende, qué se trabaja o qué se desarrolla en interpreta críticamente diversas fuentes y qué se hace, ¿no? Y elabora explicaciones sobre los diversos procesos históricos. Bien, vamos con los casos. A ver, voy a ponerlo en grande para empezar con su desarrollo. Ya, ahora sí. A ver. Uno, aprovechando que en la institución educativa se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente del ciclo 4 o cuarto ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Pedir a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. Indicar a los 5 estudiantes que, mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula sin oír el relato de su compañero. Luego organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? A ver, entonces vamos con la alternativa B, A, B o la C. Entonces, tómense un tiempito, analicen y dan sus respuestas.
Ahora vamos viendo sus respuestas. Flavio me dice la A. Celia, no hay en la pantalla. ¿No se ve Celia? Sara Portocarrero, uno la A, Felicia la A, Nica la A, Milagros también, Gloria, Vilma, Violeta, Resi, Celia, no se ve, no se ve, ahí me confirma, pero Carmen, la A, muy bien, sí se está viendo, me parece. Sí se ve, dice Nica, gracias. Hay que revisar ahí el internet. Sí se ve, Yolanda, muy bien. Sí se ve, Celia, ok. Ya, muy bien. Todos creo que me están diciendo por la alternativa A. Ujú. Muy bien, entonces vamos a revisar. Ya, entonces ahora sí, vamos a ver. Interesante, ¿no? Cómo se nos plantea una estrategia para nosotros como docentes poder desarrollar esta primera capacidad en nuestros estudiantes. Entonces, aprovechando que la IE se ha realizado desde hace poco la final del campeonato de fútbol, ¿no? Por ejemplo, esto es un hecho, ¿no? No es un proceso, es un hecho, porque es algo muy específico, ¿no? Que sucede en un momento y termina ahí. Eso es un hecho. Ya, entonces dice la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares. Un docente del cuarto ciclo ha decidido aprovechar esa situación. Qué interesante. Bien, entonces dice, pedir a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para relatar brevemente la final del campeonato. Van a contar, van a narrar. 5 estudiantes. Indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos, ¿no? Mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula, sin oír el relato de su compañero. Luego, organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Muy bien, vamos a analizar. Ah, pero el propósito. ¿Cuál es el propósito acá? Favorecer, siempre hay que tener claro el propósito, que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de frente. Se inicie. ¿Por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? A, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que de un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones sobre él. B, porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho. Y la C dice, porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. Ya, por ahí me dijeron la alternativa A, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan, ¿no? Que de un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones sobre. Es cierto, ¿no? Uno dirá, pues ahí va la perspectiva, ¿no? Uno dirá, pues sí, de repente el partido estuvo muy bonito, el árbitro, actuó de forma correcta, no, fue imparcial. El otro narrador dirá, no, yo estoy en desacuerdo, no me gustó porque el árbitro estaba a favor del otro equipo, y ya, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí se deriva diferentes narraciones. Y eso sucede también con las fuentes que nosotros vamos interpretando, ¿no? Un estudiante dirá, pues, lo va a escribir de una manera, el otro estudiante lo hará de otra forma. Entonces, se van derivando diferentes narraciones. Entonces, la alternativa A es la correcta. Y miren, eso también cuando se nos presenta estos casos, también podemos hacer por descarte, claro que sí. La C, por ejemplo, ¿no? Yo me quedaría entre la A y la B, por decir a un inicio. Ya la C yo lo descarto. ¿Por qué?
Nos dice, porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales, porque es un testimonio oral, fuente primaria, ¿no? Pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. ¿Qué dicen ustedes? Las fuentes orales serán menos fiables que las fuentes escritas. ¿Qué dicen? ¿Será verdad así como nos está presentando en esta alternativa? A ver, que les leo por acá. No, me dice Miriam. Muy bien. Claro que no. Entonces, miren acá, ¿no? Ya, entonces les decía, porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. Hace un momento yo les decía, ¿no? Ahorita yo entro en el celular o las redes sociales por ejemplo, en época de pandemia, ¿no? Se nos decía tantas cosas, había mucha información, consume esto, toma esto, haz esto, de esta forma te vas a cuidar, pero todo no era fiable. Hasta ahora, ¿no? Entonces podemos revisar el TikTok, el Facebook, y vemos que toda esa información que encontramos no es tan fiable. Entonces, acá no es que los testimonios orales son menos fiables y las fuentes escritas sí son más fiables, no. Entonces, siempre vamos a encontrar digamos, algunas informaciones que no son para confiarse tanto en los testimonios orales como también en las fuentes escritas, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, no va, esto no va. Ya yo lo descarto, porque no es que los testimonios orales son menos fiables que las fuentes escritas, ¿ya? Y la veo porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho, relatos auténticos. Pero también la D, ¿no? Pero como miren acá en el propósito nos decía, o acá, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para el propósito? ¿Cuál es más pertinente? La alternativa A, ¿ya? Entonces, nos quedamos con la respuesta que todos ustedes nos dieron, ¿no? Que es la alternativa A. Caso 2. A ver, ponemos en grande ahí. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani, Puno. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Acá ya nos están iniciando, ¿no? Como en el caso anterior, se estaban iniciando, por eso que el profesor tomó pues esa actividad de las Olimpiadas y dijo, bueno, lo llevo acá para que los estudiantes empiecen a desarrollar esa primera capacidad de interpretar críticamente fuentes escritas. Acá ya está, ¿no? Para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada. Entonces, ¿qué nos pide? A ver, y que interprete la fuente presentada. A ver, un momentito por acá. Ujú. Ya, por acá un ratito me he quedado. Dice, luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre. Acá está la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? ¿Ya? Entonces acá tenemos tres actividades y cuál es la más adecuada para poder desarrollar la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Ya? La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C. Léanlo bien. Si desean, vuelvo a la lámina anterior, me avisan. A ver, vamos.
A ver, vamos viendo. Giancarlo nos dice la B, Yolanda la B, Mica la C, Felicia la B, Javier la B, Gloria la B, Vilma la B, Violeta 2 la B, nos dice Sebastián la B, Bessie la B, Berta la B, Miriam B, Milagro B. Solo una C por ahí aparecía, ¿no? Muy bien, Carmen la B, correcto. A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. Ya, pues, ¿qué tipo de fuente será esto? ¿Recuerdan? Les dije fuente escrita, fuente oral, fuente iconográfica, ¿no? Tenemos que identificar primero, ¿no? Es una fuente iconográfica. Muy bien, entonces vamos a ver. Ya, nos pedía acá cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada. Ah, vamos a leerlo, ¿ya? Ya, pedir a los estudiantes que describan. Ah, miren, ya tenemos un proceso. ¿Recuerdan que les dije para cuando eran fuentes iconográficas? Esta de acá, ¿no? Estas acciones o elementos tenemos que identificarnos, no todas, pero algunas deben estar ahí presentes. Vamos a ver, describan, dice, cómo son representados los animales y las personas en la pintura. Luego, solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo debería haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. Vamos con la B. Pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura, ¿no? Que señalen, ¿no? Ya van describiendo, ¿no? Luego solicitarles que expliquen, ¿no? Que expliquen, dice, por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales. Por último, pedirles, ¿no?, que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus hipótesis. Ya vemos también acá algunas acciones. ¿Qué más nos dice? La C, pedir a los estudiantes que describan de forma detallada, van a describir de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura. Luego, solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época. Van a identificar, ¿no? Por último, pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas de esa época. Muy bien, vamos descartando algunas alternativas, como el caso de la A. Dijeron la A. ¿Por qué no? A ver, vamos a analizar. Por acá estaba bien, ¿no? Que describan, ya, que describan cómo son representados los animales, ya, y las personas en la pintura. Hasta ahí estaba bien. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Cuando en un caso te viene que, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo esta pintura rupestre, corresponde a una época, a un contexto, ¿no? A un momento, vamos a decir, en la historia, no tenemos que por qué hacer alguna comparación, claro, comparación con la realidad, ¿no? Se te está diciendo, en este caso, ¿no? Dice, ¿qué elementos no corresponden a la realidad? Definitivamente no es, porque tenemos que enfocarnos en ese momento, en ese contexto de lo que posiblemente querían expresar, ¿no? Los primeros hombres cuando realizaron este arte rupestre. No tengo que meterme en la actualidad para nada. Si me estoy saliendo, acá ya me estoy saliendo de ese momento, ¿no? Ya estoy entrando a otra época, no puede ser definitivamente la respuesta correcta.
Ya, si ustedes ven que compara con la realidad, se está saliendo de ese momento, ese contexto, no es la respuesta. ¿Qué más dice? Por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia realista. Estas hipótesis, ¿no? Por acá podemos ver, pero cuando ya hace una comparación con la realidad, nada que ver. Ya definitivamente no es la respuesta. Todo se va a basar en esa descripción, en ese contenido, inclusive más que la forma, más que el estilo, tenemos que buscar qué cosas nos quisieron decir, qué información nos querían dar. Y nada que ver con la realidad, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos con la C. Ya la A definitivamente no es. La C, pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo se representa la cacería. Por ejemplo, acá ya la profesora ya le dijo pues, que se representa la cacería. Entonces, el estudiante pues, ya no va a interpretar porque ya le dijo la respuesta. ¿Ya? B, pedir a los estudiantes que señalen qué acciones, que señalen, ¿no? Están identificando qué acciones realizaban los animales y las personas mostrasen la pintura. En la pintura, te está hablando de ahí. Luego solicitarles que expliquen, ¿no? Que expliquen ¿por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales? Inclusive acá hay hipótesis, ¿no? ¿Por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales? Por último, pedirles que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. Entonces, ustedes se han dado cuenta que en la alternativa B hemos movilizado estas acciones, ¿no? Cuando son fuentes iconográficas, hemos visto que ha señalado, ha identificado, creo que también ha explicado, hemos visto que hay hipótesis y también ha revisado otras fuentes. No todas pueden estar, les dije, no pueden estar tres, dos, cuatro, hasta uno puede aparecer. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estos procesos a la hora de hacer interpretaciones a fuentes iconográficas. Muy bien, entonces regresamos acá y la respuesta correcta es la B. Ya, entonces acá señal, identifica, acá plantean hipótesis, acá buscan información. Miren, están como tres o cuatro procesos que hemos visto. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. A ver, un ratito. Ya, muy bien. Entonces la alternativa correcta es la B. Vamos con la siguiente. Acá tenemos un huequito. Bien. El propósito del docente, dice, ¿no? Enrique Fernández, de la IE María Parado de Bellido, de la región Lambayeque, del ciclo cuarto, es que los estudiantes interpreten diferentes fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía de un cántaro moche. ¿Ya? Una fotografía de un cántaro moche. Muy bien, hay que recordar que estamos trabajando en la primera capacidad, ¿ah? Interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Todavía no estamos entrando a la segunda capacidad que es comprende, ¿ah? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos ya la actividad que el docente ha propuesto a los estudiantes, ¿no? Es un cántaro moche. ¿Y qué nos pide por acá? Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? Entonces tenemos las tres actividades o acciones que propone el docente, cuál será la más adecuada para desarrollar esta primera capacidad, perdón. Entonces, tómese un minuto
analícenlo y comparten sus respuestas. A ver, vamos a ver, dice Felicia, nos dice la B, Vilma la B, Nica la B, Bessie la B, Celia la B, Carmen la B, Sebastián la B, Javier la B, 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 y con toda seguridad. Yolanda la B, Flavio también, Milagro, Miriam, Analia nos dice la B. A ver, vamos a ver, ya todos me dicen la alternativa B. B de bebé. Ujú. Ay, 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 ay. Ya, entonces acá, ¿qué nos pide? ¿Cuál de las acciones más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? Dice, ¿no? La alternativa, ustedes me han puesto la B, ¿no? Ya vamos viendo. A ver, ¿qué dice la alternativa? El docente pide a los estudiantes que describan, ya igual, ¿no? Estamos en una fuente iconográfica y vamos a ver esos procesos que les decía hace un momento, ¿no? Que identifica, describe, presenta hipótesis, revisa otras fuentes y contrasta sus hipótesis. Esos 5 pasitos tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces acá describe, dice el estilo. Ya, a ver, colegas. Entonces, el docente pide a los estudiantes que describan, dice qué cosa, el estilo de la cerámica, moche, el estilo. Y el uso que probablemente le dieron los moches a este cántaro. Luego le solicita que seleccionen un objeto actual que se use de forma similar. Por último, les indica que comenten las diferencias entre ambos objetos. Ya no, ¿no? Objeto actual. Va a comparar con la
actualidad, nada que ver, ¿no? Ahí definitivamente ya no es. Muy bien. Vamos con la B. El docente pide a los estudiantes que describan, ya acá está la acción de describir, a los personajes representados y los elementos que lo acompañan. Luego les solicita que describan, otra vez, ¿no? Vuelven a describir la acción realizada por los personajes. Por último, les pide que comenten cuál es el valor de ese cántaro para conocer las actividades que realizaban los moches, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice la C? El docente pide a los estudiantes que describan la forma del cántaro, ¿no? Describan la forma del cántaro. Luego les solicita que indaguen acerca de los materiales y los colores que se han empleado en dicho cerámico. Por último, los orienta para que elaboren su propio cerámico, considerando las características de la cerámica mochi. Muy bien. Entonces, sí están atentos, ¿no? En la C, por ejemplo, dice, describan la forma del cántaro, ¿qué más? Los materiales. Eso no, pues, cuando decimos la primera capacidad interpreta críticamente fuentes diversas, tenemos que ver el contenido, ¿no? Qué información nos está dando, les decía, más no el estilo, acá arriba decía el estilo, la forma, qué colores, qué materiales, eso no me da ninguna información, ¿ya? En cambio en la B, entonces la alternativa C, nada que ver, la B sí, pues no, porque describen a los personajes que están representados acá, ¿no? Los personajes y los elementos que lo acompañan. Luego les solicita que describan la acción realizada, qué hacían los personajes, ¿no? Allí. Por último, les pide que comenten cuál es el valor de este cántaro para conocer las actividades que realizaban los moches, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se está situando específicamente en el cántaro, ¿no? No se está saliendo a la realidad actual, no está haciendo comparaciones con la actualidad, se centra ahí mismo y eso ustedes tienen que ver. Ah, pero de repente solo vemos una acción, ¿no? De la que habíamos hablado, sí, pues puede haber una sola acción, puede estar dos, tres o puede estar todas también. Pero por acá ya digamos, nos decía que no era la respuesta porque te habla del estilo, compara con un objeto o tiene que comparar con un objeto actual. Igual acá, se va por lo superficial, ¿no? No más por el contenido. Entonces, la alternativa correcta es la B. Muy bien, tenemos acá las casonas. A ver, a ver. Ya, los estudiantes de quinto grado han realizado una visita a una casona del periodo virreinal para recoger información acerca de la vida cotidiana de esa época. Luego, a partir de la información recogida en la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. Bien, para continuar con la interpretación crítica de la casona visitada como fuente que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? Muy bien, entonces vamos con la alternativa A, alternativa B o la alternativa C. Ay, perdón, perdón, perdón.
Ya, muy bien, vamos a ver, dice, ya, me dice la A, dice por acá, la A. Nica, Celia, Giancarlos también, Alicia, Sebastián, Javier, Yolanda, Felicia, Vilma, Violeta, Gloria, Milagro, Miriam, Carmen. Muy bien, todos la alternativa A. Vamos a revisar si es la correcta. Ay, acá no se olviden que dice acá, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Una fotografía también es fuente primaria, ¿no? Porque está tomando la foto ahí, ¿no? No está dando ninguna interpretación, no está ilustrando nada, ¿no? Tal y como está es una fotografía, ¿ya? Es una fuente primaria. Acá también la casona, ¿no? Esta casona virreinal también es fuente primaria, iconográfica. Entonces, a ver, ¿qué nos pide acá? Quinto grado. Estudiantes del quinto grado, dice, han realizado una visita a una casona del periodo virreinal para recoger información acerca de la vida cotidiana de esa época. Se dan cuenta de la vida cotidiana, no te dice, ¿no? Sobre su estructura, su estilo, cuántas habitaciones había, no, sino quiere saber cómo se daba, ¿no? Esa vida de los que estaban ahí diariamente, ¿no? ¿Qué acción, qué actividades realizaban? Si podemos decir cuántas habitaciones había, pero qué hacían de repente estas habitaciones, para qué servían, si de repente esto por aquí, ¿no? Algo que te pueda dar información sobre lo que hacían en su día a día. Ya, colegas, muy bien. Entonces, les estábamos diciendo acerca de la vida cotidiana de esa época. Luego, a partir de la información recogida en la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. Entonces, para continuar con la interpretación crítica de la casona visitada como fuente que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? Vamos con la alternativa A. Ustedes me dijeron la A. Pedir a los estudiantes que describan, ya esas acciones siempre, ¿no? Que describan qué actividades se realizaban en cada ambiente de la casona visitada. Luego solicitarles que indiquen, ¿no? Van a indicar, van a identificar qué grupos sociales creen que realizaron estas actividades. Por último, pedirles que expliquen qué función cumplió la casona en el periodo virreinal. La B. Pedir a los estudiantes que describan, también vemos acá esta acción, la distribución de los ambientes de la casona visitada. Luego, solicitarles que comparen las características de los ambientes de una vivienda actual con los de la casona. Ya nada que ver, ¿no? Por último, pedirles que señalen qué ambientes de la casona ya no existen en las viviendas actuales. Esto estaría bien para trabajar lo que es la segunda capacidad, cuando vamos a ver los cambios y permanencias, ¿no? Cómo eran antes, ¿no? Y cómo es ahora las viviendas, las que tenemos ahora, ¿no? Actuales. Entonces, nada que ver la B. La C, pedir a los estudiantes que describan las principales características arquitectónicas de la casona visitada. Luego solicitarles, acá también dice describan, ¿no? Luego solicitarles que determinen a qué estilo arquitectónico corresponden esas características, ¿verdad? Estilo. Por último, pedirles que indiquen qué otros edificios del mismo estilo arquitectónico existen en la localidad. Entonces, y volvemos acá, ¿no? ¿Qué nos pedía? Ah, pues saber cómo era la vida cotidiana en esa época virreinal,
Y eso nos están explicando en la primera alternativa. Van a describir qué actividades se realizaban en cada ambiente de la casona visitada. Luego van a indicar qué grupos sociales, dicen, ¿no? Realizaban esas actividades. También van a explicar qué función cumplió la casona en el periodo virreinal. Entonces, definitivamente la alternativa correcta es la A. Muy bien. Entonces pasamos siguiente. Acá tenemos, a ver, dice, en el marco de una sesión de aprendizaje, acá, en el marco de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están trabajando con fuentes diversas para explicar la religiosidad inca. A continuación se presenta una de las fuentes que están leyendo. Esto es, por ejemplo, una fuente escrita, ¿no? Y para eso vamos a utilizar, ¿se recuerda? Les dije, él reconoce, él analiza, él contrasta, él ubica en un contexto y también toma en cuenta la perspectiva del autor. ¿Ya? Exacto, Giancarlo. Se refiere a ese tiempo, ese momento que se dio. No puedes salirte de ahí. Tienes que enfocarte en ese tiempo y no en la forma, no en el estilo, qué colores, no, no, sino sobre el contenido, sobre lo que, qué quisieron decirnos, ¿no? ¿Qué quieren comunicarnos? Pero de ese momento, ya nada que ver con la actualidad, ¿no? Yo no puedo comparar con lo que es ahora, ¿sí? Muy bien, entonces, literal el texto. Ok, y ya. A ver, por acá, función de compartir está... Un momentito, ya no sé qué. Voy a compartir nuevamente. Algo ha pasado por acá. Y ya, ahora sí. Ya, fuente uno. Entonces, un fuerte escrito. Noviembre, dice, ¿no? Ayamarca y Quilla, mes de llevar difuntos. Este mes, dice, noviembre, fue el mes de los difuntos. Aya quiere decir difunto. Es la fiesta de los difuntos. En este mes sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman pucuyo y les dan de comer y de beber y les visten de sus vestidos ricos y les ponen plumas en la cabeza y cantan y danzan con ellos. Y les ponen en unas andas y andan con ellas de casa en casa y por las calles y por la plaza, y después tornan a meterlas en sus pucuyos, dándole sus comidas y vajilla, al principal de plata y de oro y al pobre de barro. Y les dan sus carneros y ropa y las entierran con ellas y gastan, dice, mucho en esa fiesta. Adaptado de Guamán, Poma de Ayala, Felipe, 1615, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Entonces acá tenemos un texto, dice, ahí marca y dice, ¿no? Muy bien, entonces es un texto escrito, una fuente escrita, y vamos a ver qué nos pide. La docente desea plantear preguntas a los estudiantes para que inicien el proceso de interpretación de la fuente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es adecuado para este propósito? Entonces tienen ahí la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C. Tómense un minutito y comparten sus respuestas.
A ver, Felicia, bueno, dice la C, Nica la B, Jan la A. Acá sí estamos divididos. Gloria la C, Celia la A, Yolanda la B, Vilma la C, Alcida la A, Violeta 5 la B, Miriam la C. Y acá sí estamos en duda, ¿verdad? Vamos a analizar con ustedes, atentos, qué nos pide. Ya, un texto escrito. Y para eso nosotros tenemos que movilizar esas acciones que les decía, ¿no? De que el estudiante tiene que reconocer, tiene que analizar, tiene que contrastar, ubicar en el contexto, ¿no? Dónde ocurrió, perspectiva del autor, su punto de vista del autor. Ya, bien, tenemos acá entonces, a ver, para explicar, vamos a leerlo ya para entender. En el marco de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están trabajando con fuentes diversas para explicar la religiosidad inca. A continuación se presenta una de las fuentes que están leyendo, fuente 1. Muy bien, entonces acá sabemos cómo era antes, ¿no? Con el tema de los difuntos. Por ejemplo, acá también podemos aprovechar lo que son cambios y permanencias, ¿no? Ahora pues ya no hacemos esto con otros difuntos, ¿no? Por ejemplo, eso ha cambiado. Algunas cosas por ahí de repente todavía permanecen, pero creo que la mayoría de lo que nos habla se ha transformado, ya no se realiza actualmente. A ver, ¿qué nos pide? Dice, la docente se plantea preguntas a los estudiantes para que inicien, se inicien, también eso hay que tener en cuenta, en el proceso de interpretación de la fuente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más adecuado para este propósito? A. ¿Qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? ¿Qué tipo de fuente histórica? eh, ¿Qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? ¿En qué contexto histórico o situación se compuso la fuente? ¿Con qué intención consideran que el autor elaboró la fuente presentada? Ya vamos a ver. B. ¿Qué tradiciones incas señala la fuente histórica? ¿Qué tradiciones incas señala la fuente histórica? ¿Por qué es necesario estudiar las tradiciones culturales incas? ¿Cuál es la importancia del uso de fuentes en el análisis de las tradiciones culturales? C. ¿Qué características describe la fuente histórica sobre las tradiciones funerarias incas? ¿Qué caracterizó a las tradiciones funerarias de la época colonial? ¿Qué cambios significativos existen entre las tradiciones funerarias en ambas épocas? Ya, por acá la CEA me está comparando, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, ¿qué más por acá? A ver, una cabeza ya, y les pone diciendo casa principal, ya, muy bien. Religiosidad inca, ya este es el periodo incaico. Entonces la SEC nos dice, ¿qué características describe la fuente histórica sobre las tradiciones funerarias incas? ¿Qué caracterizó a las tradiciones funerarias de la época colonial? Ya se va a otra época, ¿no? ¿Qué cambios significativos existen entre las tradiciones funerarias de ambas épocas? No, ¿no? Ya está haciendo una comparación, no es por descarte, ya no es la C. Vamos con la D. Dice, ¿qué tradiciones incas señala la fuente histórica? Ya, ¿qué tradiciones tiene que reconocer, ¿no? Vamos a aplicar lo que hemos dicho, esas acciones, ¿no? ¿Qué tradiciones incas señala la fuente histórica? ¿Por qué? Dice, es necesario estudiar las tradiciones culturales incas. ¿Cuál es la importancia del uso de fuentes en el análisis de las tradiciones culturales? ¿Ya? Porque acá nos dice cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es la más adecuada, ¿no? Entre la A o la B, ¿cuál es la más completa? La A, ¿qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? ¿Ya? ¿En qué contexto? Hemos dicho, ¿no? Tenemos que ubicar el contexto también hace un momento, en las acciones que se tienen que movilizar cuando hacemos interpretación de una fuente, en este caso de un texto. ¿En qué contexto histórico o situación se compuso la fuente?
¿Con qué intención consideran que el autor elaboró la fuente presentada? Entonces, la alternativa correcta es la A. Ahora, voy a retroceder para que se recuerden un poquito acá, ¿ya? Hemos dicho, estos son para fuentes iconográficas y esto era para los textos. Y acá está, ¿no? Reconoce, analiza de qué trata, contrasta, ubica, ¿no? En el contexto, y ahí decía, ¿no? Tiene que ubicar en el contexto y además tiene que también tomar en cuenta la perspectiva del autor. O sea, no necesariamente todas, ¿ya? Pero sí tienen que estar algunas acciones para que nosotros, o nos pueden orientar en todo caso, ¿no? Cuando se analiza un texto. Volvemos acá. Mm, acá era, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? Va a identificar, ¿no? Va a reconocer. ¿En qué contexto ahí está? ¿En qué contexto histórico o situación se compuso la fuente? ¿Con qué intención? Es la perspectiva, ¿no? La perspectiva del autor. ¿Consideran que el autor elaboró la fuente presentada? ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es la A. Lo veo más global, dice, ¿no? Cuando nos preguntan la intención del autor, Giancarlos. Veo más global. Cuando nos preguntan la intención, es el punto de vista, ¿no? La intención, la perspectiva que tiene el docente, en este caso el autor. Ujú. Nica, pero está solicitando para que se inicie, dice. ¿Puede pasar el positivo a 9, por favor, maestra? Me dice. Ya, para que se inicie, claro. Pero miren, ¿qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? ¿No? Está reconociendo, ¿no? Es una habilidad básica el reconocer. ¿En qué contexto histórico, ¿no? ¿En qué contexto histórico, situación se compuso la fuente? ¿Con qué intención considera que el autor elaboró la fuente presentada? Sí, o sea, esas acciones que les he mostrado, en la diapositiva 9 creo me dice, eh, ¿qué les digo? Son acciones o son habilidades que se tienen que desarrollar cuando se está iniciando o cuando también ya los estudiantes vamos a decir que ya dominan, o se han apropiado, que sería la palabra, ¿no? Ya se han apropiado de esta primera capacidad. Sí o sí al inicio, o cuando ya también están empoderados ya de esta capacidad, van a tener que movilizar esas acciones que se ha descrito, ¿no? Que les he mostrado hace un momento, ¿ya? No es que para el inicio va a otras y ya cuando está de repente en un proceso más avanzado va a hacer otras acciones, ¿ya? Es para todo, en todo momento del desarrollo de esta capacidad, ¿ya? 9 me decían, creo por ahí, a ver, sí, por favor, dice, puede pasar la diapositiva 9 me dice, ¿no? Diapositiva 9. Ah, ya, 9, 9, 9. Ah, esta de acá. Ya, esto es para el análisis o la interpretación de las fuentes iconográficas. Ya, llámense cántaros, huacos, artes, pinturas rupestres, ¿no? Vamos a movilizar estas acciones o a las habilidades. No todas, puede ser inclusive una nada más, ¿no? Y de repente las demás alternativas no tienen. Pero sí en otras van a encontrar que el estudiante identifica, describe, plantea hipótesis, ¿no? Revisa otras fuentes y las contrasta. Eso es para las fuentes iconográficas. Y eso lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos presentado acá, por ejemplo, este caso, también acá con el cántaro, con la casona, que son iconográficas. Y esta de acá, perdón, casi me atoro. Y esta de acá es para los textos. Estas habilidades que se tienen que movilizar. Ujú. A ver, muchas gracias. Ya, muy bien, Celia. Nica me dice, o sea, un poquito por acá no me deja ver. A veces, a ver, nuevamente. Ya. O sea, que esas acciones son las que van a determinar qué tipo, claro, exacto. Más que todo para el tipo de fuente que vas a interpretar, ¿ya? Si es un texto. Texto, por ejemplo, es ya una fuente secundaria, ¿no? De origen secundario.
Entonces, vas a aplicar estos pasos. Y para la iconográfica también, que son textos, perdón, que son fuentes primarias, vas a tener que movilizar estas acciones, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos formas, ¿no? Que nos van a ayudar a interpretar diferentes fuentes. Ujú, ok, es maestra, muy bien. Ya, continuamos a ver. Ya, vamos con la número 6. Dice, perdón, sí, durante una sesión de aprendizaje, la docente entrega a los estudiantes la siguiente fotografía, ¿ya? También es fuente primaria, que muestra un remo perteneciente a la cultura chincha, ¿ya? Después de que los estudiantes han identificado a qué cultura corresponde el remo, la docente busca que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. Ay, ay, ay. Aunque les voy a enviar el material con el profesor Reimer, ¿ya? No se preocupen. O pueden tomar una captura también, ¿no? Pueden hacer una captura. Pues se les va a enviar el material. Ya. Entonces, seguimos. Dice, después de que los estudiantes han identificado a qué cultura corresponde el remo, la docente busca que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más el logro de este propósito? Ya, entonces tienen la alternativa A, la alternativa B o la C. Ya, analícenlo.
A ver, muy bien, vamos. Giancarlos dice la C, Nica la B, Milagro la A, Celia la A, Giancarlos la C, Sebastián la C, Felicia la C, Alcida la C, Gloria la C, Vilma la C, Flavio nos dice 6 la C. Creo que todos acá. Ajá, con la alternativa, ya. Vamos a ver con ustedes. Ya tenemos acá el remo, ¿no? Que pertenece a la cultura chincha. Bien, ¿qué nos pide después de que los estudiantes han identificado a qué cultura corresponde el remo? Ya la docente busca, dice, continuar, ¿no? Con la interpretación crítica de esta fuente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más el logro de ese propósito? Ah, ustedes me pusieron la alternativa C, ¿no? Todos dijeron, ya, muy bien, vamos con la alternativa. Pedir a los estudiantes que expliquen qué tipo de animal creen que se representa en el remo. Ujú. Luego solicitarles que indiquen, ¿no? Que expliquen, indiquen a qué miembro de la sociedad chincha pudo pertenecer el remo. Por último, preguntarles en qué tipo de actividades se pudo haber empleado el remo. Ya vamos con la alternativa B. Pedir a los estudiantes que describan. Recuerden, esto es para la fuente iconográfica, ¿no? Que describan cómo se habría elaborado el remo, ¿ya? Luego solicitarles que averigüen qué técnicas artesanales actuales se asemejan, ya descartamos definitivamente la B. Vamos con la C. Pedir a los estudiantes que indiquen el periodo histórico al cual corresponde el remo. Luego solicitarles que expliquen la importancia de las fuentes arqueológicas para estudiar este periodo. Por último, preguntarles qué otro tipo de fuentes ayudarían a complementar la investigación sobre dicho periodo. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir identificando. Dice, pedir a los estudiantes indiquen, ¿verdad? Que indiquen o que identifiquen, ¿no? El periodo histórico al cual corresponde el remo. Luego solicitarles que expliquen la importancia de las fuentes arqueológicas para estudiar este periodo. Por último, preguntarles qué otro tipo de fuentes ayudarían a complementar la investigación sobre dicho periodo. ¿Qué otro tipo de fuentes, no? Pueden ayudar a complementar esa información. Y la decía, pedir a los estudiantes que expliquen qué tipo de animal creen que se representa en el remo. Luego solicitarles que indiquen a qué miembros de la sociedad chincha pudo pertenecer al remo. Por último, preguntarles en qué tipo de actividades se pudo haber empleado el remo. Entonces, donde vemos que se movilizan esas acciones o habilidades es en la alternativa C. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros dijeron la C, no? Muy bien. Ya. Entonces, a ver, ya, la capacidad 2 lo vamos a ver ya para la siguiente sesión. Hoy solo hemos trabajado lo que es la primera capacidad. Interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que faltaba un poquito acá aclarar de lo que son los procesos históricos y los hechos históricos, ya antes que me olvide. Cuando hablamos de un hecho histórico, hemos dicho, por ejemplo, ¿no? La llegada del hombre a la luna, ¿no? Es un hecho singular, es un hecho específico que ha sucedido en un momento, ¿no? Un momento determinado. Y esto ya no se repite, ¿no? Fue un momento y ya ahí terminó. Entonces, mientras que un proceso histórico, ¿ya? Es una serie de acontecimientos o de hechos históricos. O sea, varios hechos históricos o eventos históricos hacen todo un proceso histórico, que pueden ser esos acontecimientos de corta, mediana o larga duración, ¿ya? Y que tienen que ver con el tema político, les decía, ¿no? Cultural, económico, religioso, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la industrialización como proceso histórico, la independencia del Perú. Ustedes saben que dentro de la independencia se han llevado a cabo también muchos hechos históricos, ¿no? También podemos decir que todos estos hechos históricos que son específicos
están interconectados, ¿no? Están relacionados y se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo más largo. El ejemplo les dije, la industrialización, la independencia del Perú, la Revolución Francesa, son ejemplos de procesos históricos. Y vuelvo a repetir que están formados por una serie de hechos históricos. Entonces, eso que quede claro, un hecho y un proceso histórico. Ya un proceso histórico es más prolongado e incluye a los hechos históricos. Un hecho histórico, por ejemplo, ¿no? La muerte del Inca Atahualpa, ¿no? Que se dio un momento, en un día, el 16 de noviembre, creo, de tal año, ¿no? Es un hecho. Dentro de todo un proceso histórico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la siguiente sesión vamos a desarrollar la siguiente capacidad. Comprende el tiempo histórico, ya para ver ya el tema de las secuencialidades, de los cambios, permanencias, simultaneidad. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, me despido de ustedes, colegas. El material lo voy a compartir con el profesor Reimer. Tengan bonita noche y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos.